Dios te bendiga, querido hermano, en esta bella y hermosa tarde. Hoy que hemos tenido el privilegio de estar en este culto evangelístico por la tarde, quisiera bendecir el nombre del Señor Jesucristo más que todo y darle la gloria y la honra a Él como Él se la merece. Quisiera que oráramos juntos en estos momentos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Señor Jesús, Padre mío de la gloria, me vengo poniendo ante tu santa y bendita presencia, pidiéndote, Señor Jesús, que seas tú perdonando mis pecados, Padre mío. Que seas tú perdonando, Señor, cualquier ofensa, cualquier pecado que hubiésemos cometido, Señor. Te vengo pidiendo, Padre, que seas tú perdonándonos, que seas tú limpiándome de pecados, que seas tú, Señor Jesús, actuando en mi vida, en mi ser, Señor. Perdóname, Padre mío, cualquier ofensa, cualquier cosa mala, cualquier mal pensamiento, seas tú perdonándome, Señor, limpiándome con tu sangre preciosa, seas tú, Padre mío, actuando en la vida nuestra. En el nombre de Jesús de Nazaret, vengo pidiéndote, Señor Jesús, que seas tú poniendo una palabra en mi boca, que seas tú, Señor Jesús, en estos momentos, este culto dominical, evangelístico, Padre mío, desde tu hogar, seas tú bendiciendo, Padre mío, esta actividad, seas tú bendiciendo, Señor Jesús, este culto. Gracias, Señor Jesús, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Tú eres digno de toda gloria, digno de toda adoración, Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, a los hermanos que están presentes acá en el culto y los hermanos que están a través de las redes sociales, allá hasta donde nuestra voz y nuestro ministerio puede lograr alcanzarnos. Bendecimos, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo y la vida de cada uno de nosotros, de cada uno de los integrantes de la iglesia Tabernáculo de Adoración Pentecostal Jehová Rafa. Hemos tenido, hermanos, que tomar esta medida de hacer los cultos a través de las redes sociales por la situación en la que se encuentra el mundo sumergido con esta epidemia. No es, hermano, que nosotros tengamos miedo, que tengamos falta de fe, pues nunca hay falta de religiosos que digan, es que hace falta fe, es que no tienen fe, por eso es que cierran. No, hermano, sino que es prevención. La Biblia habla de que el hombre sabio edifica, la mujer sabia edifica su casa, mas la mujer necia con sus propias manos la derriba. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas tienen que aprender a ser sabias, aprender a leer los tiempos. No que, no es que yo soy el superfe, yo soy el hombre de la superfe y yo soy el hombre que tantito más y estoy abajo de Cristo. Nada de eso. Aún el mismo Pablo y aún el mismo Pedro tuvieron que ser muchas veces muy sabios para poder saber el camino que iban a tomar y las decisiones que iban a tomar muchas veces. En ciertos momentos ellos mostraron tener una gran fe y en otros momentos mostraron también ser prevenidos. Bien sabemos, hermanos, que el mismo apóstol Pablo, cuando llegó a la sinagoga de las iglesias primitivas, en muchos de los hermanos de la iglesia en ese momento, y muchos hermanos, aún el mismo apóstol Pedro, tenía dudas sobre recibir al apóstol Pablo o no, por la situación y por lo que él había hecho. ¿Qué quiere decir? Que Pedro estaba leyendo los tiempos y fue un hombre muy prevenido en todo momento en tomar las decisiones para con la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo, hermano, también tenemos que aprender a leer los tiempos, tenemos que aprender a leer las situaciones, tenemos que aprender sobre toda cosa a permanecer en Dios. Y ese es el tema de hoy, permaneciendo en Dios. Quiero que compartamos una pequeña palabra. Primeramente vamos a leer el proverbio del día de hoy, Proverbio capítulo 29. Proverbio 29 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina.
Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, mas el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazos, mas el justo cantará y se alegrará. Cuando él conoce la causa de los pobres, mas el impío no entiende sabiduría. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje y que se ría, no tendrá reposo. Los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto, mas los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende a la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergüenza a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tus hijos y te dará descanso y te dará alegría a tu alma. Amén y amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por habernos permitido haber leído un pasaje de los Proverbios, Padre. Haber leído un pasaje de tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú eres santo, eres digno de toda gloria, eres digno de toda adoración, eres digno de toda alabanza, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, sí, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Hermanos, si alguno de ustedes quiere alguna petición de oración, puede mandarlo a través de las redes sociales, a través de los comentarios, los mensajes, que nosotros al final del culto estaremos orando a favor de todas las peticiones que ustedes tienen. Vamos a entrar a materia con el tema permaneciendo en Dios. Primeramente quisiera establecer el significado de la palabra permanecer. La persona permanente, la persona que se maneja en permanencia con Dios, o la persona que está en una permanencia con Dios, es aquella persona que aunque venga el viento, la marea, sigue firme. Es una persona de una misma convicción, un solo pensamiento, un solo quedar. Es la persona que dice, ¿sabes una cosa? Yo voy a seguir a Cristo y esto es lo que yo voy a hacer desde ahora y para siempre hasta el final de mis días. Es una persona permanente. Pero muchas veces, en lugar de ser una persona permanente, somos fluctuantes. Ahorita estoy en la iglesia, hoy amanecí santo, mañana amanecí mundano, hoy amanecí hablando solo bendiciones, pero el día de mañana amanezco diciendo un montón de malas palabras. El día de hoy amanezco comportándome muy amorosamente con todo. A todo mundo le digo, mire, perdóneme si estoy haciendo algo malo, perdóneme, y yo ahorita ando pidiendo perdón, y el día de mañana estoy insultando al que tengo al lado. Amanezco peleando con todo mundo. Y al día siguiente amanezco como los ositos cariñositos, a todo mundo quiero. Me creo Barney en esos momentos, te quiero yo y tú a mí. Y al día siguiente me peló hasta con el perro de la casa, hermano. Entonces esa es la persona que es fluctuante, una persona que no es constante. Muchas personas ameritan esto a un problema psicológico. Dicen, no, es que la persona es bipolar, la persona es tripolar, tiene muchas personalidades, y no muchas veces eso, sino de que la palabra narra de un varón que enfrentaba esto y que era que un espíritu malo estaba en la vida de él, porque la falta de permanencia, la falta de continuidad es un espíritu, hermano, que muchas veces afecta no solamente la vida del cristiano,
sino que también afecta la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque si yo sé que tengo que hacer algo, yo sé que tengo un horario, sé que tengo un problema y que le tengo que dar solución a cierta hora, porque yo me voy a hacer otras cosas. Y ese es el problema en el pueblo cristiano. Muchas veces nosotros sabemos que si el culto, muchas veces nosotros tenemos que citar a las 4 de la tarde para que el culto inicie a las 4:30. Sin saber de que, y por ejemplo, ponemos el trabajo, de que si en tu trabajo te dice, mire, usted tiene que estar aquí a las 8 de la mañana, aquí ahora tenemos que estar, es a las 8. Pero a veces con la iglesia no somos permanentes. Y esto es un problema que muchas veces nos impide seguir constantemente a Dios. En Juan capítulo 15, versículo 1. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano que no puede llevar fruto por sí mismo, sino que permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mi palabra permaneced en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la permanencia en Dios. Imagínense que desde los tiempos antiguos, desde hace 2020 años, Jesucristo viene hablando sobre la permanencia dentro de la casa de Dios. Viene hablando sobre ser una persona permanente en los caminos de Dios, para que al final de los tiempos, lo que nosotros pidamos al Padre, recibamos una cosecha. Pero el problema, hermano, que nosotros muchas veces queremos pedirle a Dios, queremos pedirle al Señor que el Señor nos ayude, queremos pedirle al Señor que el Señor nos use, queremos pedirle al Señor, Señor, necesito ese milagro, Señor, necesito que seas tú bendiciéndome, Señor, quiero que abra la ventana de los cielos, quiero que descienda esa canasta de provisión para mí, pero te digo una cosa, tú eres permanente en Dios. Esto está, hermano, como en el matrimonio. Yo me reí una vez porque mi abuelita me contaba tantas anécdotas que cuentan las abuelitas, ¿verdad? Pero ella me contaba una vez de que cada vez que ella quería convencer a mi abuelo de alguna cosa, quería que mi abuelo proveyera en algo, ella ¿qué hacía? Ella comenzaba a cocinarle lo que a él le gustaba. Ella comenzaba a tratarlo de una manera como a él quería. O sea, ¿dónde te pongo para que no te me quebré? Ni más ni menos. Y el varón al final cedía. Pero ¿qué tuvo que hacer ella? No fue que al primer día lo consiguió. No fue que al segundo día lo consiguió. Tuvo que ser permanente hasta lograr su objetivo. Y ese es el problema dentro del cristiano. Que yo creo que el día de ayer oré y el día de hoy ya obtuve mi milagro. Y esto no es así. Muchas veces Dios deja que entres dentro de este proceso. Dios deja que tú entres dentro de todo esto para que tú entiendas que todo es parte de los designios de Dios y que lo que Dios quiere es que tú le sigas siendo fiel aún mientras esperas ese milagro. El problema es que yo quiero, ayer oré y hoy quiero mi milagro, y como Dios no me contestó, comienzo a hablar, comienzo a blasfemar, comienzo a decir un montón de cosas, y las cosas no son así. Dios dice, y el que permanece en mi palabra, ese es el que puede tener el privilegio de pedir y se le será hecho. Entonces imagínense, hermano, que para recibir un milagro, Dios te está dando la clave justa. Dios no te está diciendo, mira, que tenés que ayunar 40 días. Después de que ayunes esos 40 días, te vas a hacer 7 días de matutino. Y después de eso, te vas a hacer 3 vigilias.
Dios no te dijo nada de eso. Dios lo que te está diciendo es permanece en mí. Porque el que me es fiel, yo le soy fiel a él. Y ese es el punto. La palabra permanecer. ¿Cómo podemos ser permanentes en Dios? Número uno, siendo constantes. Amén. Es lo que les decía. No es que hoy amanecí alegre, mañana amanezco enojado. El día de mañana amanezco triste. Y al día siguiente amanezco peleando con todo el mundo. Y al día siguiente amanezco como Barney. Te quiero yo y tú a mí. Andas abrazando y dando besos a todo el mundo. Y al día siguiente, al que le decía amor, a mordisco, te quiero agarrar más bien. Porque estás peleando, estás discutiendo. ¿Por qué? Porque no sos constante. En 1 Corintios 15. Primero de Corintios 15, 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que mi trabajo en Dios, mi fe en Dios, mi paciencia en Dios, al final de los tiempos va a rendir un fruto. Yo para poder ver un árbol, hermano, o ver una planta crecer, yo primero tengo que sembrar la semilla, tengo que abonarla, tengo que regarla, tengo que cuidarla, y es algo constante, algo que se tiene que hacer todos los días, cuidar esa planta para que esa planta pueda dar fruto y al final pueda crecer y germinar y hacer todo lo que la planta hace. Pero ¿qué pasa? Para yo llegar hasta ese punto, primero tengo que ser yo constante. Amén. Yo primeramente tengo que decir, ¿sabes una cosa? Si yo voy a iniciar este proyecto, yo lo voy a terminar. El problema es, hermano, una vez me dijo una hermana, pastor, cuando iniciamos con la obra, pastor, yo le doy 2 meses para que esa obra usted mismo la cierre. ¿Y por qué, hermana? Porque usted no es constante. Usted ahorita está en una cosa y después quiere estar en otra, y después quiere estar en otra, y después quiere estar en otra. Digo, pero si Dios nos hizo capaces para estar en toda buena obra, dice la palabra. Y muchas palabras así me dieron, hermano, no, usted no va a dilatar mucho, pastor, usted es joven, usted es inconstante. Pero ¿qué pasa? Ese es el problema, que para permanecer en Dios nosotros tenemos que ser unas personas constantes. Tenemos que ser firmes, número 1, constante. Número 2, tenemos que aprender a ser firmes. Que si mi decisión fue seguir a Cristo y mi decisión fue decirle, ¿sabes una cosa? Mi vida se la voy a entregar a Dios. Porque al final de los tiempos yo no quiero perder mi vida. Al final de los tiempos yo no quiero perder mi alma. Al final de los tiempos yo no quiero pasar mi vida en un infierno. Yo voy a ser constante y voy a ser firme en mi decisión, que es seguir a Dios. Pero el problema es que el cristiano de hoy en día no sigue a Dios porque Dios sea Dios, sino que sigue a Dios porque quiere una solución de parte de Él, porque quiere que Dios le haga un milagro, porque quiere que Dios haga algo extraordinario en él, porque quiere, y cuando ya viene el milagro y Dios te cumple, porque en su misericordia Dios te cumple, tú vienes y dices, bueno, ya Dios me dio la solución, se me olvidó que existe Dios, se me olvidó que Dios estaba ahí. Y una vez pasó, hermano, de que había una pareja en una de las iglesias y la pareja comenzó a llegar a los cultos, nosotros, hermano, ustedes están capacitados ya para servirle a Dios, están capacitados para buscar de Dios. Es necesario, hermano, que se casen. Y la iglesia comenzó a ayudarle, hermano, la iglesia comenzó a empujarlos para que se casaran. Y ellos querían casarse, era su sueño casarse. Y cuando ya se casaron, ¡pum!, entró la frieza en ellos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos no estaban en Dios porque Dios era Dios, sino que estaban en Dios por una conveniencia, por un milagro. Y ese es el problema de muchos cristianos hoy en día. Que estamos en Dios porque quiero que Dios me sane, porque quiero que Dios obre, porque quiero que Dios me provea, porque quiero que Dios salde esa deuda, porque quiero que Dios sane al fulano. Pero Dios, te voy a decir una cosa y te lo voy a decir con todo respeto, hermano mío. Tú sin Dios no eres nada, pero Dios sin ti sigue siendo Dios. Amén. Porque Él es Dios.
Él es soberano. Dios no necesita de nosotros porque al final Él es Dios. El que necesita de Dios y cada día necesitamos de Él, de su palabra, de su poder, somos nosotros. Porque fuera de Él nada hay. Pues al final siempre el hombre, aunque el hombre trata de decir o trata de buscar una manera de decir que Dios no existe, siempre recabe en la misma que necesita a Dios para poder existir. Actualmente hay muchos científicos que dicen, el hombre no necesita a Dios, o el hombre en sí creó la imagen o el pensamiento de Dios, creyendo de que Dios, el hombre necesita, o Dios necesita de que nosotros creamos en Él. Y es al contrario, le decía yo a muchos sociólogos, una vez que tuve la oportunidad de hablar con ellos, ¿usted sabe por qué es que el hombre tiene tantas religiones? Porque el hombre tiene la necesidad interior de creer en algo. ¿Qué te da a entender esto? Que Dios no necesita de ti, pero tú sí necesitas aprender a creer en Él. Porque siempre en nosotros hay una necesidad de Dios. Toda persona en cierto momento de su vida necesita de Dios. Por eso yo digo, hermano, que no existe la persona atea. No existe. Porque toda persona en su momento, cuando está en un momento de necesidad, cuando está en un momento de problema, dice, ay Dios mío. Y pronuncia en ese momento a Dios. Y Dios en su infinita misericordia les ayuda. Pero ¿cuál es el problema? El cristiano que ya ha aceptado a Cristo, que ha buscado de Dios, necesita ser número uno, constante en Él. Y número dos, ser firmes. Dice, estás firme creciendo en la obra siempre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted inició orando 5 minutos diarios, ya al año usted por lo menos tiene que orar ya no 5, sino 10. ¿Por qué, hermano? Porque usted tiene que ser firme, pero también tiene que ser constante. Y dice un refrán nicaragüense, tanto es la gota sobre la piedra, si al final la sale quebrando. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros queremos el milagro de parte de Dios. Queremos que Dios haga algo a través de nosotros. Seamos firmes, seamos constantes en Él. Porque cuando nosotros somos firmes y constantes en Él, cabemos también en el tercer paso. Esto nos ayuda siempre a recordar el amor que Él dio por usted y por mí. Porque nosotros no escogimos a Dios. Nosotros creemos que nuestro libre albedrío, yo escogí seguir a Dios. Nosotros no hemos escogido a Dios. Nosotros somos parte del plan universal que Dios hizo. ¿Qué quiere decir esto? En Juan capítulo 15, versículo 16. Jesucristo nos habla y nos dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo el que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios lo escogió a usted para poder hacer su obra en usted mismo. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, esto es como la persona que yo le doy a usted un quintal de grano para que usted siembre, y al final usted dice, pero es que para mi jefe el que me lo dio a sembrar este quintal de grano, y al final yo vengo y te digo, ¿sabes una cosa? No me entregué ni el producto, solo entrégame el quintal y la ganancia sea tuya. ¿Para quién fue la ganancia al final? ¿Para quién fue todo el trabajo? Para usted mismo. Así es en Dios. Dios nos escogió, Dios nos dio su bendición, Dios dio su sacrificio por usted y por mí. ¿Con cuál objetivo? Para que al final de los tiempos usted y yo seamos salvos y permanezcamos una vida eterna en Él. Y esta es la muestra realmente de amor de Dios, de Cristo, en que Él dio su vida por usted y por mí, para hacernos entender y hacernos comprender que solamente a través de Él, usted y yo podemos ser salvos, pero siempre la elección
usted y yo fuimos escogidos para servirle a Dios. Muchos psicólogos, muchas personas, muchos estudiados viven pensando y estudiando cuál es el objetivo realmente de la vida. ¿Por qué fue que nosotros existimos? Actualmente hay muchos científicos en el mundo que dicen de que el universo fue autocreado. En otras palabras, el universo necesitaba existir y por eso existió él mismo, que fue autocreado y que fue autopromovido. Pero realmente esta teoría no estaría más que errada. ¿Por qué, hermano, no podría estar más errada? Porque si realmente el mundo necesitara existir, o si el mundo realmente necesitara existir por sí mismo, tuvo que haber alguien que hiciera una acción para que esto existiera. Para que el Big Bang se diera, los físicos teóricos dicen de que el Big Bang fue de que un átomo se sobrecargó y este átomo explotó, y de eso fue el gran Big Bang. Y de eso surgió el universo. Pero ahora yo te pregunto a ti, ¿cómo se sobrecargó ese átomo? Tuvo que haber alguien que sobrecargara ese átomo para que pudiera existir todo en el universo. Y quien sobrecargó ese átomo se narra en Génesis capítulo 1, versículo 1, y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Dios lo narra hasta el versículo 3, donde dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, pero el Espíritu de Jehová se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: hágase la luz. En ese momento, al poder de su palabra, se activó ese átomo y pudo haber esa explosión. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto es parte del plan universal de Dios, donde Dios te está diciendo: tú quieres el milagro, quieres mi bendición, quieres cumplir el propósito por el cual yo te creé. Entonces lo único que tienes que hacer es permanecer en mí. ¿Y cómo tú vas a lograr permanecer en mí? Simple. Número 1, siendo constante. Número 2, siendo firme en la decisión de seguirme. Y número 3, recordando mi amor. Porque cuando tú recuerdas mi amor, por amor a mi sacrificio, tú eres firme. Por amor a mí, por tu firmeza, tú eres constante. Y si lo ponemos al contrario, por ser constante, yo soy firme en la decisión. Y porque soy firme en mi decisión de seguir a Cristo, sé que fue por amor de su sacrificio. Entonces, todo esto nos lleva siempre a entender que tenemos que permanecer en Dios, que tenemos que permanecer en nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Hermano, esa fue la reflexión del día de hoy, de que tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que aprender a permanecer en nuestro Señor. Quiero que oremos juntos, hermanos, en estos momentos, para que lleguemos a un mutuo acuerdo. Dice la palabra de la ley del acuerdo: donde 1 o 2 estén reunidos en mi nombre, ahí está Él. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que estar en unión. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Señor Jesús, Padre, venimos orando, venimos clamando en estos momentos, Señor, uniéndonos en un mismo sentir, en un mismo pensar, Señor, orando y pidiendo, Señor Jesucristo, con una misma voz ante tu presencia, por Claudia Frausto, Señor. Ahí donde ella está, Señor, yo no sé cuál es la petición que ella tiene, pero eres tú, Señor Jesucristo, el que viene actuando en la vida de ella, Padre mío. Ponemos su vida, ponemos su ministerio, ponemos su familia en tus manos. Que eres tú, Señor de la gloria, el que va a actuar en la vida de ella, Padre. Ponemos a Jocelyn Delcy, Padre mío, en sus manos, Padre. Que eres tú, Señor Jesucristo, el que hace la obra de ella, Padre. Que eres tú, Señor Jesucristo, el que viene actuando en la vida de ella, Señor Jesús. Que eres tú, Padre mío, orando, Padre Santo, en esa familia, Padre mío, en familia de la hermana Delcy. Padre mío, oramos por Tomás y Mateo Argüello Navarrete, Señor Jesucristo.
Todo problema respiratorio, Señor, se cancela ahora en el nombre de Jesucristo. Y por la sangre de Cristo que tiene poder, declaramos, Padre Santo, que esos cuerpos son sanos, que esos cuerpos tienen la gloria de Dios y van a sanarse en el nombre de Jesucristo. Porque en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, y por la llaga de Cristo declaramos que ellos son sanos. Padre mío, ponemos a Ofelia Rizo en tus manos, sus hijos, Padre mío, que eres tú, Padre Santo, el que actúa en la vida de ellos, que eres tú, Señor, el que viene actuando en la vida de cada uno de ellos, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre mío, a permanecer en tus manos. Ayúdanos, Padre mío, a permanecer, Padre Santo, en ti. A permanecer y ser constante en tu palabra. A permanecer y ser constante en tus caminos, Padre. Porque fuera de ti no hay nada, Señor. Padre mío, venimos orando por Nicaragua, Señor Jesús. Ponemos a Nicaragua en tus manos, ponemos los departamentos, los municipios, las ciudades, los barrios, las colonias en tus manos, Señor. Que eres tú, Señor Jesucristo, el que actúa a favor nuestro. Que eres tú, Señor Jesús, el que actúa a favor de nosotros. Gracias, Señor Jesús. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Venimos orando, Padre mío, por Esperanza Benavides, Señor. Cancelamos, Padre mío, todo diagnóstico humano, Señor, en la vida de ella. Y declaramos, Padre Santo, que eres tú, Señor, el que le da esperanza a esa vida. Que eres tú, Señor, el que actúa en la vida de ella. Que eres tú, Señor, el que actúa en ella. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Ponemos la vida de Isabel Rocha, Padre mío, en tus manos, Señor Jesús. Eres tú, Señor Jesucristo, el que actúa en su vida, en sus hijas, Señor, en Priscila, en Chari, en Carlina, Padre mío, en Ivania, Padre mío. La ponemos en tus manos, Señor, que eres tú, Jehová de los ejércitos, quien actúa en la vida de ellos, Padre. Ponemos la iglesia Jehová Rafa, Señor, en tus manos. Hermana Mayra, hermana Araceli, hermano Helder, Señor, sus niños, hermana Marjorie, Señor, a Emmanuel, a Ismael, Padre mío, a Edwin, a Isabela, Padre mío, a Marta, a Pablo, a Cristel, a Paola, señoras, a Yoconda, a Seferina, a Yoconda González, hermana Rosita, sus hijos, Padre mío, a Cachito, Padre mío, lo ponemos en tus manos, a Brian, a Jeffrey, Padre Santo, a Helen, lo ponemos en tus manos, Padre Santo. Ponemos las iglesias del ministerio Enanán y las iglesias del Jehová Rafa, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Ponemos en tus manos, Padre mío, la vida de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, el día de mañana tenemos reunión a las 6 de la mañana en un segmento Unidos para Adorar. Primeramente, Dios no haya tantas interrupciones, ¿verdad?, en el aire, como estamos en estos momentos. Pero creemos que Dios, aún con todas las interrupciones o con todos los problemas que Satanás pueda poner en el camino, aún así seguimos creyendo que Cristo vive, que Cristo reina y que Él va a hacer su obra en su vida y en la mía, hermanos. Los invitamos ya la próxima semana, hermanos, donde ya nos podamos reunir en el templo Jehová Rafa, ubicado de la Curacao de Ciudad Jardín, 7 cuadras al norte. Los invitamos a cada uno de ustedes, hermanos, y que todo aquel que quiera acompañarnos es bienvenido. Les recuerdo, hermanos, que usted es cabeza y no cola, que siempre estará por encima y nunca por debajo, que las bendiciones le seguirán y le alcanzarán, que usted es rico y no pobre,
que tiene riqueza y no pobreza, salud y no enfermedad, bendiciones y no maldiciones, y que bendito es su salir y bendito es su regresar desde ahora y para siempre. Dios me les bendiga, hermanos.